Gracias por... Bien, buenos días a todos ustedes. Gracias por incorporarse a esta plática que vamos a dar con relación a las interrelaciones que tiene industria limpia con el cumplimiento de cuestiones en seguridad y medio ambiente. Le vamos a dar un ligero enfoque a la minería. Y pues bueno, la intención de estar con ustedes es compartir un poco más sobre las experiencias que hemos tenido dentro de nuestras actividades. Probablemente la gran mayoría de ustedes ya nos conocen, pero para los que no nos conocen, somos una empresa que nos dedicamos a cuestiones de seguridad y medio ambiente. Y como parte dentro de nuestros servicios, pues somos unidad de verificación en varias normas de la Secretaría del Trabajo, dentro de las cuales está la de minería. Estaremos viendo contextos y ejemplos sobre cómo cómo hay estas interrelaciones en las diferentes materias. Y entonces, de principio les quiero pedir lo siguiente. Si apagan su micrófono y la cámara para que no se sature, bueno, se supone que tiene esto una capacidad para 100 personas, pero bueno, para que no se sature, todas las preguntas que tengan, por favor, colóquenlas en el chat y de esa manera las iremos resolviendo, o bien levanten la mano y pues todos sus comentarios, por favor, inclúyanlos también en el chat, ¿sí? Como les comentaba, el tema que vamos a estar viendo son requisitos legales en materia ambiental y de seguridad. Le vamos a dar un enfoque de minería y cómo está interrelacionado con industria limpia. Un poquito, ahorita somos pocos los que estamos inscritos, los que estamos metidos en esta plática. Veo a dos personas que físicamente no las ubico. Si de alguna manera nos pueden poner en el chat en qué giro industrial están para más o menos ir empezando a platicar y dar esa intención en el giro, por favor. Tengo aquí identificado, perdón, no sé si ustedes ven todo lo que yo estoy haciendo, pero a ver, voy a dejar de compartir. Bien, veo por favor ahí al ingeniero Edgar García Ortiz. Inge, si nos dice por favor de qué tipo de empresa se está incorporando. Bien, la ingeniera María Elena Vargas está en el giro automotriz. Gracias. Ingeniero Edgar García, por favor. Reverte Minerals América, ok. Es minería entonces el giro, ¿verdad, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar. Yo supongo, esperemos que se incorpore más gente en la plática. Y ahora sí voy a compartir la pantalla. No domino bien estas cosas del Zoom. Por favor, si hay alguna pregunta o algún comentario en el Inter, me avisas, Miriam, ¿sí? Si eres tan amable. Ingeniero. Ok, dice que ya no... ¿Me puedes permitir compartir pantalla, Miriam? Porque me dice que no tengo chance. Listo, ingeniero. Sí, gracias. Bien, entonces les decía, bueno, estos somos nosotros, ya como nos dedicamos a estas cuestiones, ya tenemos un rato, ahí dice que más de 20 años en la industria, y les decía que vamos a ver las interrelaciones que hay en materia de seguridad, cómo los cumplimientos normativos en materia de seguridad nos pueden ayudar a cumplir con requisitos
que se solicitan en los procesos de industria limpia, ¿no? A esto le pusimos interrelaciones en requisitos legales, y bueno, vamos a comentarlo. En términos generales, vamos a ver la correlación que existe en auditoría ambiental. El proceso de auditoría ambiental, para que no lo sepan, se realiza en base a una norma de auditoría ambiental. Esta es la norma 162. Es una norma mexicana, no es una norma no es una norma oficial mexicana. Y ahí se establecen ciertos requisitos que se tienen que ir cubriendo para poder realizar las auditorías, ¿no? ¿Qué cuestiones son las que se tienen que evaluar? Y qué cuestiones deben de ser tomadas en cuenta, sobre todo para el manejo del riesgo. Por otra parte, hay un apéndice de la misma norma que hace referencia a procesos operativos y pues, se cita en el reglamento. La norma de auditoría ambiental establece en el capítulo 7, esta es la parte medular de la norma, cómo debe de ser evaluado, qué requisitos y parámetros tienen que ser considerados, sobre todo para la parte de riesgo, que digamos que no hay muchos reglamentos en México que evalúen el riesgo, bueno, que lo normen, y entonces en el proceso de auditoría se trató de establecer a través de estos requisitos y parámetros los aspectos mínimos que se tienen que tener en cuenta, ¿sí? En el punto 728 de la norma, desde luego la norma es pública y la pueden consultar, se evalúa el riesgo ambiental, su administración y las condiciones para la atención a emergencias derivadas de de eventos no deseados. Entonces, ¿cuándo podemos entrar a evaluar cuestiones de riesgo de acuerdo a la norma de auditoría ambiental? Se tienen que cumplir algunas de las siguientes condiciones: que el centro de trabajo realice el manejo de materiales peligrosos y que estos estén dentro del primer y segundo listado de actividades altamente riesgosas. Cuando se cumple esta condición, hay que evaluar la materia de riesgo dentro del proceso de auditoría ambiental. Si se fijan, no establece que se sobrepasen esas cantidades, ¿no? Sino nada más que se encuentren, que manejen materiales que estén dentro de estas cuestiones. La otra es que los materiales peligrosos que se manejen cuenten con un grado de inflamabilidad, grado de riesgo de inflamabilidad o de reactividad igual o superior a 3. Esto se definió así como en el proceso de la auditoría. Y bueno, no significa que las otras no tengan que no sean importantes, sino simplemente para la evaluación de riesgo desde el punto de vista de la auditoría se consideró así, ¿no? Y la tercera condición es que el centro de trabajo, por los materiales que pueda estar manejando, ya sean sus materiales, sus productos o las sustancias que manejan, se considere como riesgo de incendio alto, sin que necesariamente se tengan que cumplir las condiciones que se establecen en la norma 2 de la Secretaría del Trabajo. Es decir, un centro de trabajo se puede decir es de riesgo de incendio alto y eso queda un poquito en la indefinición, más bien no lo precisa la norma que se considera de riesgo de incendio alto, ¿no? Esas son las tres condiciones por las que procede la evaluación de riesgo ambiental en un proceso de auditoría ambiental. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la estructura. Como esta plática le dijimos que tiene una estructura general hacia minería, nada más es mencionar cómo está estructurada la norma, pero realmente nos vamos a dar cuenta que la norma 23 de minería hace referencia a todas las otras normas de la Secretaría del Trabajo. Entonces, aquí quise poner de manera muy rápida un mapa mental que tenemos, cómo está estructurada la norma, y la misma norma establece estudios, programas, procedimientos, medidas de seguridad, seguimiento a la salud, equipo de protección personal, capacitación e formación, autorización y registros en general, y hace especificaciones hacia minas subterráneas y minas a cielo abierto.
pero realmente vamos a ver que, les digo, nos lleva al cumplimiento de todas las normas de la Secretaría del Trabajo. También la norma, nada más para que no lo perdamos de vista, habla en una parte del análisis de riesgos, habla la norma 23, habla de que se tiene que tener uno de los estudios principales, es el análisis de riesgos, cada cuándo tiene que ser revisado, qué contiene, cómo se considera la magnitud del riesgo, establece una ecuación y da una jerarquización de los riesgos. Y en función de ahí arranca toda la evaluación de la norma 23. Entonces, bajo este sentido, la interrelación que tenemos entre las diferentes normas de seguridad y lo que se evalúa en aspectos ambientales y en el proceso de auditoría ambiental, repito, tiene que ver con la administración del riesgo y la atención a emergencias y cómo el cumplimiento con los diversos requisitos que están establecidos por Secretaría del Trabajo nos van a ayudar a darle cumplimiento a algunos de los puntos que se piden en los procesos de auditoría ambiental o viceversa, ¿no? Tomando en cuenta que hay empresas que se incorporan a los programas de auditoría ambiental y luego a veces se ve como si estuvieran un poquito separados o que fueran cosas independientes la materia de seguridad con la parte ambiental. Yo les puedo decir que no, la línea es muy delgada entre decir cuándo tengo un riesgo ambiental y cuándo es un riesgo laboral, o cuándo dejan de tener importancia las afectaciones al personal respecto a las afectaciones ambientales. Es muy delgada la línea y bueno, conviene que lo tengamos en cuenta para no generar dobles programas de trabajo o que los esfuerzos se bifurquen y eso nos haga desviarnos del objetivo que puede tener la empresa. De esta manera, con esta lámina les voy a explicar cómo está en general lo que tratamos de que vamos a tratar de ver en toda esta plática. Y entonces se van a dar cuenta que de su lado derecho se establece que en la norma, en los requisitos y parámetros, establece que se tiene que cumplir con la regulación ambiental relacionada con la administración del riesgo ambiental y la atención a emergencias, ¿sí? Y bueno, esas consideraciones en dónde están referidas. Esas consideraciones las podemos ver en la norma 2 de la Secretaría del Trabajo, en la norma 5 del manejo y transporte de almacenamiento de sustancias, en la norma 28 para aquellos que les sea aplicable la norma 28. La norma 28 es una norma muy específica que aplica para ciertas sustancias en particular, pero que nos puede dar también mucha referencia de cómo hacer la administración de las sustancias sin que se convierta la administración, perdón, de los riesgos y la seguridad, sin que se convierta en algo normativo en su momento, pero que sí es recomendable que los centros de trabajo establezcan como parte de un sistema de administración de la seguridad. Entonces, de tal manera que cuando podamos atender cuestiones relacionadas a Secretaría del Trabajo, pues de manera directa o indirecta estemos atendiendo cuestiones que se nos piden en materia de auditoría ambiental. ¿Qué tenemos que hacer en auditoría ambiental? Tenemos que verificar que estos documentos que se pidan sean vigentes y reflejen condiciones actuales de operación de la empresa. Es decir, si tengo un estudio de grado de riesgo de incendio que me determina que el centro de trabajo es de riesgo alto, bueno, una obligación por parte de la Secretaría del Trabajo es contar con el dictamen de una unidad de verificación. Sin embargo, en el proceso de auditoría ambiental no vamos a ver que ese dictamen se cuente. Vamos a ver nosotros le tenemos que preguntar a la empresa si se consideran de riesgo de incendio alto. Si como parte de la atención del punto se presenta el documento de la norma 2, bien, eso se puede tomar como válido y sin que necesariamente tengamos que solicitar el dictamen de una UV si es de riesgo de incendio alto. La función de la unidad de verificación en materia de auditoría ambiental
es ver que ese documento sea vigente y refleje las condiciones actuales de operación de la empresa. Lo mismo para el manejo y transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas, es decir, la norma 5 nos obliga a ver cómo está esa interacción entre sustancias peligrosas y qué condiciones se tienen que llevar de acuerdo para su manejo y el almacenamiento, ¿sí? Esa de alguna manera es una valoración de los riesgos con los que cuenta la empresa. Desde luego, la norma 28 también establece esos puntos en donde se tienen que identificar las sustancias, se tienen que identificar los peligros y riesgos con los que se tiene y en función de eso, de ellos valorarlos y administrarlos, ¿no? También tenemos que ver con los procesos, en el proceso de auditoría ambiental, que estos documentos describan y detallen los elementos con la característica del riesgo, es decir, qué equipos, aquí hay un concepto que se llama equipos críticos, están relacionados con el manejo de las sustancias peligrosas y cómo esa interrelación puede llevar a la liberación del material y que puede causar afectaciones ambientales. En términos generales, un equipo crítico es aquel que maneja o contiene sustancias peligrosas cuya liberación o pérdida de contención implica afectaciones al ambiente, ¿sí? Y bueno, tenemos que ver que los documentos que tienen que ver con la administración del riesgo en materia de auditoría ambiental realmente tengan una descripción detallada que pueda ver qué es lo que rodea a la empresa, cuáles son las afectaciones que pudieran tener del exterior y si están considerados esos riesgos externos, tanto que la planta puede recibir de parte externa o bien que la planta puede incidir hacia el exterior. La norma 28 la norma 23 bajo este contexto, pues pide que se cuente con un análisis de riesgos, de peligros y riesgos y que este análisis se esté realizando. Y ya lo mencioné hace rato, que tiene que ser considerado con se tiene que cuantificar el riesgo y se llama en la norma 23 una magnitud del riesgo. Me voy a regresar una. Si se fija, este es un requisito, el requisito A del parámetro de la norma en materia de riesgo, ¿sí? Tenemos un requisito B en materia de riesgo que establece la norma de auditoría, que es contar con registros documentales de operación y mantenimiento asociados al riesgo de los equipos críticos o bien de aquellos que estén considerados en los estudios de riesgo y en los programas de prevención de accidentes. Regresamos a lo mismo. Debe existir registros que nos los pide también la norma 2 de la Secretaría del Trabajo. También nos piden registros la norma 5 de la Secretaría del Trabajo y no se diga la norma 28. Nos están pidiendo todo ello. La evidencia que nos tienen que presentar debe de ser vigente y que el equipo y que refleje las condiciones actuales de operación. Es decir, si estamos revisando equipos que tienen, por ejemplo, manejo de combustibles, esos registros o las historias de los equipos pues deben de estar actualizadas. De nada nos sirve tener un documento que no refleje, por ejemplo, si tuvo alguna modificación el equipo, pues de nada me sirve tener un documento o un plano del equipo antes de la modificación, ¿no? Necesito tener documentos que reflejen cómo está la instalación en este momento, de tal manera que la toma de decisiones en caso de una emergencia pues sea efectiva, o bien y la toma de decisiones para ciertas actividades que se realizan en la industria o en la planta estén tomando en cuenta las condiciones actuales del equipo y evitar que se tomen decisiones incorrectas, ¿no? La norma 23 habla de registros y bueno, se habla de que hay que presentar el estudio y la identificación de riesgos. Son similares. Aquí nos empezamos a poner un poquito más y los colores establecen, vamos a tratar de asociar el color verde con lo que está de verde del lado izquierdo y lo amarillo con lo que está del lado izquierdo en amarillo y así sucesivamente.
El requisito de la norma es demostrar la implementación de las medidas, pues es decir, yo tengo declarado que tengo ciertos riesgos, bien, entonces vamos a ver si esos riesgos que tengo establecidos están realmente identificados en sitio y tengo las medidas implementadas, ¿no? Entonces, uno de los requisitos es tener identificados, delimitados y señalizados los elementos del riesgo de forma clara y visible considerando sus características de riesgo. Eso lo puedo hacer cuando estoy realizando actividades de corte y soldadura y que me lo pide la norma 27, que tenga que tenerlos identificados. Y también me los pide la norma 33, que tengo que tener en espacios confinados esos posibles peligros, riesgos y que en el caso de cuestiones ambientales puedan implicar una afectación ambiental. También a través de la identificación de colores de seguridad que está normado por la Secretaría del Trabajo, pues bueno, también con la atención de esta norma le estamos dando cumplimiento a lo que se nos pide en la parte del riesgo, ¿no? En materia de auditoría ambiental. El contar con dispositivos de seguridad, sistemas de protección de maquinaria y equipo, alarmas y equipos para la administración del riesgo, determinar si son suficientes es un concepto importante, accesibles, identificables y operables. Todo esto nos los pide desde luego la norma 4 a través de los diferentes dispositivos de seguridad que tengan la maquinaria. La parte que pueda estar relacionada con el almacenamiento de sustancias peligrosas. Desde luego lo que son recipientes sujetos a presión, estamos hablando de dispositivos de seguridad y con ello tenemos que corroborar, independientemente de que damos cumplimiento con lo que se nos piden estas normas, se abre un poquito en materia de auditoría ambiental y se dice, pues primero tienen que ser suficientes, es decir, las normas de la Secretaría del Trabajo, sobre todo de manera general, no especifican la suficiencia de los dispositivos de seguridad que tengan que haber. Se entiende y se sobreentiende, pues, que deberían de ser suficientes. Pero la norma de auditoría ambiental sí nos los pide, que tienen que ser suficientes. Y también nos dice, tienen que ser accesibles. De nada me sirve tener un dispositivo de seguridad de paro de emergencia, por ejemplo, de una maquinaria o de un equipo, si no tengo accesible si el acceso al paro de seguridad, pues lo tengo en un lugar en donde no lo voy a poder accionar o donde el poder llegar a él me va a implicar todavía poner en mayor riesgo al personal, ¿no? Tiene que ser identificable, es decir, tengo que saber en dónde está y lo tengo que ver y tengo que estar entrenado para saber dónde se encuentra. No es que se pueda confundir con otro tipo de botoneras, siguiendo el ejemplo de paro de emergencia, ¿no? Y que sean operables, es decir, que no estén obstruidos y que yo tenga la manera de poderlos accionar. Hay cosas muy, muy comunes que son, pues, o el paro de emergencia está muy arriba y no es accesible, no lo alcanzo, una válvula de corte a lo mejor no puedo tener acceso a ella porque queda muy elevada o está atrás de un equipo. Esas son las cuestiones que tenemos que estar viendo y que de alguna manera, insisto, de manera general están contenidas en la norma 4, en las diferentes normas de la Secretaría del Trabajo, pero que no se precisan estos conceptos, ¿no? Y la norma de auditoría ambiental también dice y que sean de acuerdo al riesgo ambiental de la empresa, ¿sí? Si voy a tener dispositivos de seguridad, que realmente sea un dispositivo de seguridad que le funcione a la empresa y que sea de acuerdo al riesgo. Tenemos que exista comunicación al personal involucrado con los elementos del riesgo ambiental y las emergencias ambientales, es decir, pues prácticamente, muchas de las normas de la Secretaría del Trabajo nos hablan de la respuesta a emergencias. La norma 2, por tradición, habla de los planes de respuesta a emergencia y generalmente ahí, por práctica, a las empresas a las cuales no les aplica la norma 28, pues toda la atención a los diferentes escenarios de emergencia
se vierten a veces le llaman programas de protección civil, pero digamos que están contenidos en la norma 2. Entonces, tiene que asegurarse que las brigadas estén en conocimiento de ello y sobre todo que estén comunicados. La norma 28, a quienes les aplica, sí establece la comunicación de peligros y la comunicación de riesgos a través de las diversas mecanismos que tiene la Secretaría del Trabajo, y uno de ellos es darle a conocer al personal los riesgos a los que está expuesto a través de la notificación que le vas a hacer mediante la Comisión de Seguridad e Higiene. El personal la norma de auditoría ambiental nos dice que el personal tiene que conocer las hojas de seguridad de los materiales para saber cómo actuar en caso de una emergencia, ¿verdad? O bien, cómo poder hacer el manejo correcto de ellos. Entonces, esto, bueno, aquí ya nos marcamos en dos diferentes normas, pero esto viene también referido en la norma 5 de la Secretaría del Trabajo, desde luego la norma 6, el manejo de materiales, la norma 18, que son ya ya lo que son propiamente las hojas de seguridad, y bueno, todos ellos establecen qué hacer en caso de emergencias, ¿no? La norma 23 pues, nos dice igual, pues tienes que contar con hojas de seguridad y observa lo que te pide la norma 20 en materia de recipientes sujetos a presión. Como les comento, la norma 20 dice, pues estas cosas son en particular para minas subterráneas y minas a cielo abierto, pero tienes que cumplir con todas las otras normas. Por eso quisimos nada más ir precisando en ello. Tenemos otro requisito y parámetro de la norma de auditoría ambiental, que es el relacionado a implementar acciones declarados para la administración del riesgo ambiental. Y está como un concepto de autorregulación. El concepto de autorregulación son para aquellos que pretendan obtener un certificado en nivel 2. Hacia allá está enfocado en el programa de auditoría ambiental, pero sí nos dice que, bueno, todo lo que tienes declarado para la administración del riesgo, pues demuestra que lo tienes establecido. Y esto, pues bueno, nuevamente, por tradición, se mete más en la norma de la Secretaría, en la norma 2. La otra es, tienes que determinar si está esa manera de administrar los riesgos están siendo evaluados continuamente. La norma 5 de la Secretaría del Trabajo nos pide que se tienen que valorar, y desde luego la norma 28 establece cuestiones de administración de la seguridad, y eso lleva a que se estén reevaluando. Cada que haya un cambio tienes que estar evaluándolo y redefiniendo si necesita ese cambio nuevos requisitos o nuevas medidas de seguridad. Y bueno, la norma ya de auditoría ambiental dice, pues puedes aplicar normatividad de referencia internacional. Finalmente, como es un concepto de autorregulación, pues no está limitado, ¿no? La norma 23, pues bueno, también habla de que hay que contar con un plan de atención a emergencias disponible para consulta y aplicación de trabajadores y las diferentes brigadas que existan. La norma también se hablan de cuestiones de capacitación. Si recuerdan, en los primeros puntos que mencioné de la norma 23, se habla de la capacitación a las personas de las diferentes brigadas. Bueno, y también en este caso para prácticamente casi todas las normas de Secretaría del Trabajo nos están pidiendo que el personal esté capacitado y en función de capacitado en función de ahora sí que de los roles que va a realizar el personal. Eso nos lo pide la norma 2, es de contraincendios, como para verificar que efectivamente las brigadas estén entrenadas, que la gente que no forma parte de las brigadas sepa cómo actuar en caso de un incendio,
que las personas que tienen que ver con manejo de maquinaria sepan sepan el conocimiento de los mismos, quienes manejan sustancias peligrosas sepan cómo está la compatibilidad entre los mismos, quien maneje materiales sepa qué medidas de seguridad se tienen que tomar, quienes realicen trabajos en altura, pues sepan, estén capacitados para poder realizar ese tipo de actividades. Desde luego, quienes manejen corte y soldadura, en general, la capacitación se considera que es un elemento de la administración del riesgo porque minimiza la falla o el factor humano, ¿no? En espacios confinados, la gente que tiene que entrar, pues no es cualquier persona que tiene que realizar esas actividades, y a través de los propios entrenamientos o formatos de C3 que se solicitan por parte de Secretaría del Trabajo, se puede demostrar que el personal es capacitado para realizar su función y de acuerdo al rol que desempeña. La norma 18 establece que toda la gente que tenga contacto con manejo de sustancias químicas pues tiene que estar capacitada, y los riesgos específicos de cada una de las sustancias se establecen en las hojas de seguridad. Y la norma 28 les pide que el personal esté capacitado sobre las sustancias, sobre las condiciones de seguridad que se tienen que mantener y sobre el manejo de las mismas del material peligroso. La norma 23 habla de que hay que proporcionar capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las actividades que se desarrollan. Si se fijan, es muy similar a lo que establecen las demás. No hay una interacción directa con normas de salud en el proceso de auditoría ambiental, es decir, la parte de salud ocupacional no se evalúa en industria limpia. No significa que no sea importante, sino simplemente no es parte del alcance de lo que involucra o de lo que le compete a la Semarnat. Es completamente la Secretaría del Trabajo y no hay una interrelación clara con estas normas. No significa que no sean importantes, yo diría que son muy importantes, y más en la parte, hablando del concepto de minería, por lo que implican y por las condiciones de trabajo que se tienen a veces, que son un poquito extremas, ¿no? ¿Qué hacemos para la identificación de los principales riesgos? Para la identificación de los principales riesgos, pues determinamos, ahora voy a seguir hablando prácticamente, a profundizar un poquito más en lo que ya mencioné, pero la clasificación de grado de riesgo de incendio tiene que ser vigente, es decir, que refleje, si se nos va a presentar en un proceso de auditoría, si vamos a presentar la clasificación de riesgo de incendio como uno de los documentos para determinar que tenemos identificados los peligros y riesgos, entonces esa clasificación tiene que ser vigente y, y determinar si es riesgo de incendio ordinario o alto, y ya que el centro de trabajo nos determine cómo lo está controlando. Pero de principio tiene que ser vigente. También habíamos mencionado la norma 5, el estudio para ver los riesgos potenciales entre la interacción que se pudiese dar entre las sustancias. Esa también la tenemos que validar y tiene que ser vigente con todas las sustancias que se manejan. Es común que en los centros de trabajo haya muchos obsoletos y los estudios no consideran esas sustancias obsoletas. Hay que tomarlos en cuenta. Si efectivamente son obsoletos, tendrán que identificarse como tal, y la recomendación es que aquellos obsoletos pues tengan pues si ya no tienen una razón de ser para estar en la planta, pues bueno, se deshagan de ellas. Y bueno, respecto a la norma 23, pues hay que hacer el análisis de riesgo. Pues es bastante complejo. Bueno, no es complejo, pero hay que hacer con bastante detalle cada una de las actividades que se desarrollan, y en función de ello ir asignando, determinar la magnitud del riesgo para saber
cómo la vamos a controlar y cómo vamos a revalorar el riesgo una vez aplicada la medida. La norma 28 pues establece que hay que tener identificadas las sustancias y se habla de un análisis de riesgo. Hay un análisis de riesgo que puede ser considerado desde el punto de vista en materia ambiental. Hay obligaciones que se piden por parte de las empresas para, bueno, que lo pide la Semarnat para que las empresas lo cumplan. Y bueno, puede ser ya sea la Semarnat a nivel federal o puede ser la autoridad estatal quienes regulen el manejo de esas sustancias. Entonces, esos análisis de riesgo tradicionalmente consideran qué va a suceder si hay la liberación de una sustancia, ¿sí? Y qué implicaciones puede tener hacia el ambiente. Tradicionalmente se emplean pues, métodos cortos como pueden ser índice de Dow, de Mohn, o bien se pueden aplicar diferentes metodologías de riesgo como listas de verificación o HACCP u otro tipo de técnicas que finalmente van a dar una idea de entre la probabilidad de la ocurrencia y la magnitud del evento, y de esa manera el centro de trabajo pueda tener claro cómo va a realizar esa administración de riesgos y bien si es necesario establecer medidas de control para mantener controlado desde luego el riesgo. Eso también, de hecho, la norma 28 de la Secretaría del Trabajo reconoce eso, es el estudio que a nivel federal se pueda presentar y también dice, bueno, dime en dónde estás parado, dime qué tipo de riesgos tienes, cuál es la magnitud de ellos y cómo los vas a controlar. Es decir, qué tipo de procedimientos, qué tipo de mecanismos o qué tipo de dispositivos tienes para evitar que esos posibles eventos no deseados se den y en su caso, si se dan, ya entra el programa de respuesta a emergencias. ¿Cómo vamos hasta ahorita, Miriam? ¿Hay alguna duda? No, ingeniero, no hay preguntas hasta el momento. ¿Alguien tiene una pregunta en este momento? Por favor, si le ponen algo en el chat, porque yo no veo. Ok, ya no. ¿No todo bien? Ok. Gracias, María Elena. Todo en orden. Bien. Bien, entonces continuamos. Tenemos que valorar la suficiencia, había mencionado, para atender los riesgos. Y esto, pues bueno, tiene que ver nuevamente con lo que establece la norma 2, si el equipo contra incendios es suficiente y adecuado. Por ejemplo, la norma de la Secretaría del Trabajo establece que se tiene que tener si vamos a pensar que es un centro de trabajo de riesgo de incendio alto, que tiene que tener un sistema fijo contra incendio. Generalmente en donde hay, bueno, sí, en las áreas en las que se determine de riesgo de incendio alto. Nada más que la norma, insisto, no pregunta o no considera si el equipo contra incendio es suficiente y adecuado de manera explícita. En el proceso de auditoría ambiental sí lo tenemos que ver. De nada va a servir que tengan una bomba contra incendio, pensando en un sistema húmedo, una bomba contra incendio que no dé la capacidad o que no los pueda atender o que la capacidad de atención de un incendio sea de 10 minutos, ¿no? 10 minutos no significa, tampoco estamos hablando que tengan que hacerse contra estándares de 2 horas o 4 horas, pero tendríamos que hacer la pregunta si a la empresa, ok, ¿lo considera suficiente para qué? Para que en 10 minutos que vas a entrar va a llegar bomberos y se va a hacer cargo de la situación, o esos 10 minutos que te van a rendir, ¿para qué te van a servir o cómo lo tienes considerado, ¿no? Y bueno, si es adecuado. A veces no necesariamente un sistema húmedo es el adecuado para el tipo de riesgo que se entiende, que se tiene, ¿no? Esa parte sí la considera la norma, pero la suficiencia
difícilmente es considerada por la norma 2. En el proceso de auditoría ambiental sí tenemos que verlo y en su caso establecer que pudiese no ser suficiente eso y dejarse establecido, desde luego, en una recomendación de la auditoría ambiental. La capacitación es la adecuada para atender los riesgos existentes. Generalmente las empresas, bueno, muy común, las empresas siempre hacen los mismos simulacros en los mismos lugares. No se han tomado en cuenta otros posibles eventos y entonces no crece la parte de no crece la parte de la atención a emergencias. Es decir, las brigadas no se encuentran, no se ven inmersas en nuevos escenarios que pudieran por ahí resultar en que deben ser mejorados algunos puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son algunas de las cosas que se valoran si se presentan documentos de la norma 2 para atender algunas cosas de auditoría ambiental. Por ejemplo, si tenemos que evaluar la suficiencia de la infraestructura para atender los riesgos y bueno, a través, por ejemplo, de la norma 5, tenemos que ver que el equipamiento pues sea adecuado para atender una emergencia, tales como lavaojos, regaderas, medicamentos para primeros auxilios o en minería, por ejemplo, aquellos que manejan cianuros, pues esas sustancias que pueden ser antídotos y demás, pues tienen que estar disponibles y tienen que ser utilizados por personal que maneje, que sepa lo que implica aplicar ese tipo de antídotos y que sean adecuados para atender una emergencia, ¿no? Y que también las instalaciones con las que se contienen las sustancias sean las adecuadas, es decir, no estar teniendo, como es común, encontrar el manejo de solventes en equipos o en cubetas o en recipientes que no son del todo aprobados para manejar sustancias peligrosas. Aquellos que les apliquen la norma 28 e insisto, aquellos que les aplique la norma 28, pues bueno, tienen la obligatoriedad de contar con ello. Y los que no sean aplicables, las recomendaciones que se adopten este tipo de prácticas en sus centros de trabajo. Es decir, corroborar que hay procedimientos de prearranque, de operación y mantenimiento de equipos críticos, sin olvidar que los equipos críticos son aquellos equipos con sus accesorios que contienen sustancias peligrosas y cuya pérdida de contención implica la liberación de la sustancia, ¿sí? Tenemos que tener un plan de atención a emergencias por esa pérdida de contención que puede generar en un incendio, un derrame, una explosión por la sustancia y que el plan de emergencias pues lo tenga considerado. Considerar que qué puede suceder si tenemos falla de energía eléctrica, qué puede suceder si tenemos falla de aire de instrumentos, de agua de enfriamiento, en fin, dependiendo de las operaciones que se estén realizando, que todos estos posibles eventos estén considerados en las diferentes etapas de la operación de los equipos críticos. Y si el plan de respuesta a emergencias considera esos escenarios de los que estamos hablando. Bueno, esto ya lo comenté, también está mencionado, puede ser relacionado con la norma 4, pero si la falla de energía eléctrica o cualquier tipo de energía no genera condiciones adicionales de riesgo y si se generan, ¿cómo se va a controlar? Se pueden establecer sistemas redundantes o bien determinar una secuencia de paro programado, en fin, esas diversas escenarios de cómo actuar, pues dependen de que se analicen los riesgos que hay tanto en la maquinaria y en los procesos. La gente está capacitada para ver los materiales que están manejando o, es decir,
por ejemplo, es muy común encontrar estivas rebasadas, cuando hay estivas rebasadas es común que se inhabiliten los sistemas de aspersión de sistemas contra incendio, o bien las estivas están en condiciones pues no del todo adecuadas, y si el material que se está manejando o a un lado hay material que pudiera ser combustible y demás, y se cae el material, puede generar otros riesgos independientemente de las lesiones del personal, ¿verdad? ¿Cómo está el programa de mantenimiento de los equipos? Desde el punto de vista operativo, nos interesa que no fallen los equipos, pero también la falla de los equipos por paros no programados implica ambientalmente generación de residuos, o probablemente derrames o fugas que, bueno, que no están siendo consideradas, digamos, como de manera normal, y bueno, eso lo tenemos que tomar en cuenta en los procesos de auditoría ambiental. ¿Cómo están los permisos de trabajo? ¿No? Es una de las principales herramientas que se tienen en los centros de trabajo para aquellas actividades que salvan vidas, como se conoce generalmente. Normalmente hay permisos de trabajo en los que se consideran que son aplicables a trabajos en altura, a corte y soldadura, espacios confinados. Por ahí, no me acuerdo dónde hay otro de los que salvan vidas, pero bueno, por ahí nos puede estar faltando alguno. Y hay una serie de procedimientos referidos de seguridad que la norma 28 los establece, pero bueno, que se tienen que tomar en cuenta para, por ejemplo, falta aquí el de bloqueo de etiqueta candado, que todos estos nos ayudan a controlar las actividades que puedan implicar riesgos, o bueno, que implican riesgos y que son completamente establecidos por parte de la Secretaría del Trabajo y normados por la Secretaría del Trabajo, pero que son completamente aplicables a la administración de riesgos que se piden en los procesos de auditoría ambiental. La identificación de las sustancias, pues bueno, yo todavía no termino de acostumbrarme a estos pictogramas. Estoy todavía más familiarizado, pero eso es por costumbre con el rombo de NFPA. Pero la identificación de los peligros es una manera de comunicar al personal las características de las sustancias y qué cuidados tienen que tenerse en su manejo, ¿no? Y esto pues debe ser conocido por todo el personal. Los recipientes sujetos a presión, hay una parte que tenemos que evaluar en procesos de industria limpia que tienen que ver con integridad mecánica, no solamente de los recipientes sujetos a presión, sino de todos los equipos críticos, para verificar que no van a tener la pérdida de contención. Este concepto se maneja también a través de la norma 28, y es aplicable en gran medida a la parte de la minería, sobre todo la parte de recipientes sujetos a presión, la integridad mecánica, por ejemplo, en aquellos recipientes que manejen soluciones con soluciones que tienen, pues, que pueden ser tóxicas, y entonces hay que valorar cómo está la integridad mecánica de esos equipos o recipientes, de tal manera que no vaya a haber fuga, que estén determinados los tiempos de vida útil, los límites de retiro, y cómo están sus dispositivos de seguridad cuando es necesario, cada cuánto se están llevando a revisar las válvulas, que no se estén haciendo, por ejemplo, en el caso de recipientes sujetos a presión, es común, que no es lo recomendable, es común que se obtiene el dictamen del recipiente y no se vuelve a tocar la válvula de seguridad hasta dentro de 5 años, y esa válvula no está siendo sujeta de calibraciones para asegurar que cuando tenga que actuar esa válvula esté en condiciones de poder ser, o sea, va a dar una certeza de su operación. Entonces, lo recomendable en las válvulas es pues hacerlo cada que establezca el fabricante. Si no se establece, que las empresas establezcan una frecuencia de 1 año, máximo 2 años,
y reponer y mandar a calibrar esas válvulas. Entonces, la parte de integridad mecánica es fundamental para todo la valoración de riesgos tanto en industria limpia como pues, bueno, para la norma 23. Quiero comentar que no es válido el decir en un proceso de auditoría ambiental, por ejemplo, el recipiente que está aquí, que se ve en la imagen, no es válido decir en un proceso de auditoría ambiental, no podemos decir nosotros, ese recipiente no está registrado ante la Secretaría del Trabajo y entonces es una no conformidad. Eso no es válido. Lo que tenemos que hacer, si no está registrado ante la Secretaría del Trabajo, bueno, será un incumplimiento ante la Secretaría del Trabajo, pero en un proceso de auditoría ambiental nosotros tenemos que ver, ok, bueno, si no está registrado, ¿cómo te aseguras de la integridad mecánica? ¿Cómo sabes que el recipiente no va a fallar y qué mecanismos de control tienes establecidos sobre él? De tal manera que podamos nosotros decir en la auditoría ambiental, la operación del equipo es segura. La electricidad estática es uno de los principales puntos que interaccionan que tienen que ver con industria limpia, pero cobran una relevancia principal en aquellos lugares en donde la electricidad estática pueda ser un peligro o que genere un riesgo. Es decir, en áreas que manejen solventes, en áreas en donde una chispa una chispa ya sea generada por electricidad estática o de otro tipo, puede implicar riesgos y eventos no deseados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desde luego tenemos que hacer los reportes que se generan a través de la norma 22 de medición de tierras y de continuidad de tierras y cómo está la protección contra descargas eléctricas atmosféricas, da una certeza de que pues las áreas en donde se tengan manejo de combustibles, de solventes o de sustancias que puedan tener problemas, insisto, por contacto con energía eléctrica, pues, pues están protegidas o están aseguradas en la medida de lo posible. No hay ningún sistema infalible, desde luego, pero esa es una manera de controlar y de administrar los riesgos. O sea, por ejemplo, hay lugares en donde sí, no se, aunque la norma 22 establece que los equipos tienen que estar aterrizados en procesos de auditoría ambiental, no necesariamente si tengo una bomba que maneja agua, por ejemplo, pues no voy y no me implica mayores problemas, no vamos a generar una no conformidad porque hay una bomba que maneja agua y que no está aterrizada, ¿sí? Pero cobran relevancia, insisto, en áreas clasificadas desde el punto de vista eléctrico. La normatividad de la norma, los requisitos de la norma 26 establecen que tienen que estar identificadas las sustancias y como establece aquí, pues, o sea, para dónde le vamos a correr, pero ese puede ser un mecanismo que se puede presentar como parte de la evaluación de la auditoría ambiental y es completamente válida, pero también pudiese ser válida, hablando desde el punto de vista de la auditoría ambiental, que el centro de trabajo tenga su propio código de colores, siempre y cuando a través de entrevistas y una serie de entrevistas y de cuestionamientos se demuestre que todo el personal conoce estas cosas. Se complicaría cuando entremos a la cuestión de atención a emergencias porque pues hay un código que todos los cuerpos de auxilio conocen y que pudiese diferir del que tienen en la planta, pero pues eso tendrán que demostrarse si fuera el caso, cómo se subsanaría. Bien, esto igual la norma 29 de instalaciones eléctricas. Hay que ver que existe un programa de mantenimiento, sobre todo en aquellas áreas en donde se determine que hay riesgos de incendio altos, donde hay manejo de combustibles, donde hay manejo de materiales inflamables. Hay que ver cómo está el mantenimiento de las instalaciones eléctricas
de tal manera que la instalación eléctrica de por sí no genere un riesgo adicional. Bueno, ya la administración de los riesgos, ya lo he mencionado, de alguna manera a través de programas de mantenimiento de equipos críticos, expedientes de los equipos críticos y pruebas de integridad mecánica. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de atención a emergencias, ya de manera pues, más rápida. Hay que asegurar que las brigadas estén capacitadas, eso nos lo pide la norma 2. Cuándo activar programas de respuesta externa y en qué momento se queda a nivel interno y saber si la brigada de la empresa sabe cómo actuar en caso de que haya un riesgo externo. Es decir, tengo una planta colindante, esa planta colindante tiene otros riesgos que son diferentes a los que tengo yo en mi planta. ¿Cómo saber o cómo activar mecanismos de respuesta cuando haya, si es que existiese un evento no deseado en la planta de al lado? ¿Qué medidas de seguridad tengo que tomar de manera interna para evitar que la falla o el evento no deseado de la planta que es vecina me pueda afectar? ¿No? Eso hay que tomarlo en cuenta para, eso no se define, por ejemplo, en la norma 2 de esa manera, pero sí se considera a través del programa de Industria Limpia. La atención a emergencia, ¿qué sucede con los recipientes sujetos a presión? ¿Están incluidos? Es común ver que el área de los recipientes sujetos a presión es un área, pero está muy pegada el sistema contra incendio. Si tengo un problema en recipientes sujetos a presión, lo más probable es que no pueda yo entrar a accionar el sistema contra incendio porque es una de las áreas de riesgo. Entonces hay que ver que la parte de la ubicación de los recipientes sujetos a presión pues no vaya a afectar la operación en su caso del sistema contra incendio. Bueno, y saber si sucede un evento en un recipiente sujeto a presión, cómo va a interaccionar la brigada. Y si es un recipiente que tiene una sustancia peligrosa como pudiera ser amoníaco, pues bueno, también cómo se va a interaccionar, ¿no? Y bueno, esto ya lo mencionamos de las instalaciones eléctricas, cómo va a actuar el personal en caso de una falla o lesiones del personal que opere que esté manejando las instalaciones eléctricas, o si las subestaciones, por ejemplo, ver si las subestaciones que requieren de presión positiva están tomando aire limpio sin estar introduciendo, por ejemplo, aire con contenido de solventes o de otra sustancia peligrosa que en combinación ya con la instalación eléctrica se pueda generar un problema adicional. Un poco sobre la norma 23, pues hay que tomar en cuenta cómo se va a evacuar la mina y cómo se va a tener el control de acceso y el reingreso en caso de una emergencia, ¿no? En minas, sobre todo considerando que si es subterránea, pues si tengo un incendio allá abajo, ¿cómo le vamos a hacer para atenderlo? Luego para asegurar que tenemos un aire limpio y que ya pueda ingresar el personal a continuar haciendo sus funciones. Bueno, esto es similar a lo que he estado comentando, pues hay que centrarnos en equipos críticos y cómo se da la atención a la emergencia de esos equipos, tomando en cuenta, ya no olvidemos que para esto ya tenemos identificado dónde se puede dar el evento y la magnitud del evento en su caso, es decir, qué radio de afectación tendríamos. Eso lo sacamos a través de los estudios de riesgo, ya sea federal o del estado, o bien internos, que nos piden las diferentes normas de la Secretaría del Trabajo o las disposiciones legales ambientales. Bueno, se acabó. No sé si hay alguna duda hasta el momento o alguien que quiera realizar algún aporte. Estamos a sus órdenes.
No sé si me oyen, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, por favor, o díganos sus comentarios a través del chat, si son tan amables. Daniela Ugalde, muy clara la exposición. Pues esperemos. María Elena Vargas, todo bien, me parece excelente. Gracias. Muy bien. A ver, déjenme volver a compartir. Bien, estos son nuestros datos. Cualquier duda, por favor, háganoslo saber. Ese es mi correo. De todas maneras, tenemos una página web, ahí está, es www.yaconma.com. Estas son las áreas a las que nos dedicamos y cualquier comentario, opinión que tengan, pues bueno, pueden hacérnoslo llegar. A través de nuestra página, esta sesión está siendo grabada y a través de la página se van a poner las ligas correspondientes para que puedan ver esta o puedan ver otro tipo de pláticas que hemos dado. Vamos a seguir dando este tipo de charlas técnicas así cortas, entre una hora, hora y media, para que pues entre todos sigamos compartiendo conocimiento. Nosotros aprendemos mucho también de ustedes en estas sesiones. Entonces, por favor, cualquier comentario que tengan, pues háganoslo llegar. Yo les agradezco de antemano su tiempo y su atención. A ver, aquí hay una pregunta en el chat que no veo. Voy a detenerla porque no sé manejar bien esto todavía. Ya no. Alguien había hecho una pregunta, miren, pero no la veo ya. La perdí, como no veo bien el chat. Sí, ingeniero, ¿quiere que la lea? Sí, es que vi que salió algo, pero ya como no manejo bien esto. Sí, María Elena Vargas. Muchas Ajá. gracias. Estos son los puntos a considerar en una auditoría ambiental a minería. Con ustedes puedo conocer más a fondo para futuras capacitaciones. Sí, desde luego, ingeniera. Estos no son los puntos que se consideran en la auditoría a una mina. Son algunos de ellos, ¿no? En un proceso de una auditoría a una mina hay que ver desde la extracción del mineral hasta el tipo de proceso que tiene, hasta, bueno, ya su entrega del producto. Y ahí intervienen muchas cosas, desde el punto de vista ambiental, de lo que le llamamos de recursos naturales, desde la autorización para la extracción del recurso hasta las diversas autorizaciones que se tienen en materia de riesgo y de impacto ambiental. Hay una parte de la auditoría ambiental que es el riesgo asociado a la operación minera, que digamos que sí está, que es de lo que estuvimos comentando en este momento. El riesgo ambiental, sí, en términos generales, pudiese yo decir que está incluido aquí, y la atención a muchos de los elementos de la norma 23 que mencioné, pues les da cumplimiento, o bien le da cumplimiento a lo de la auditoría, o bien el cumplimiento de las diferentes normas por separado también le da cumplimiento al proceso de auditoría. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que siempre esos documentos reflejen las condiciones del centro de trabajo y reflejen todos los peligros y riesgos que se pueden tener. Desde luego que sí, sí puede contar con nosotros para futuras capacitaciones. Por favor, supongo que tú tienes su correo, ¿verdad, Miriam? Sí, De la ingeniero. ingeniera. Ok. Sí. Le vamos a hacer llegar, ingeniera, qué podemos hacer con las capacitaciones. Tenemos un muy buen capacitador, que es el ingeniero Maldonado, que se me hace que por ahí anda, y que es sobre capacitación específica sobre las normas de la Secretaría del Trabajo, o bien sobre cuestiones ambientales, o bien de minería, en su caso, del cumplimiento de la norma 23. Desde luego que le podemos ayudar y si nos permite, le vamos a enviar la información de nosotros. Aquí está el nuevo correo que está poniendo la ingeniera. Si por favor lo copias, miren. Sí, ingeniero. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda por ahí. Ingeniero Edgar,
tengo aquí un H Aguillón. No sé si haya la ingeniera María Elena, bueno, es la que ya nos está comentando, el ingeniero Iván Cruz, que es una de las personas que me ubico en este momento. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Bien, sí. También, ingeniero Edgar, le vamos a mandar información sobre las capacitaciones. Suponemos que tenemos su correo electrónico. Y el ingeniero Iván no. ¿De acuerdo, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Sí tenemos el correo del ingeniero Edgar, ¿verdad, Miriam? Sí, sí, ingeniero. De acuerdo. Muy bien. Pues les vamos a hacer llegar la información. Nuevamente les agradezco su tiempo, su atención, su paciencia. En que yo no manejo bien la cosa esta del Zoom, pero bueno, ahí tenemos que seguirlo moviendo, ¿no? Nuevamente agradezco a todos. Gracias por su paciencia. ¿Alguno de mis compañeros quiere opinar algo? ¿O alguno de los que no esté yo identificando? Si no, pues bueno, si no, pues esto sería todo y que tengan un muy buen día a todos ustedes. Gracias.